El amor puede llegar a ser de tal profundidad que incluso estemos dispuestos a dar la vida por otra persona. Esto, sin duda alguna, es un amor que viene de Dios. Es el que encontramos registrados en Efesios capítulo 5, verso 25. Un amor que está dispuesto incluso a darse por la pareja, así como el Señor lo dio por la iglesia. Muy acertadamente, la lección de escuela sabática de esta semana se ha titulado Apostasía e Intercesión. Veamos cuál fue el conflicto que tuvo Israel al pie del monte de Sinaí. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el versículo que nos servirá de referencia como base central de todo lo que está sucediendo. Muy conocido, se encuentra en Juan en el capítulo 3 y el verso 16. Lo podríamos decir de memoria. De tal manera, pero aquí hay un punto en el cual debemos detenernos. El vocablo tal es un infinitivo. ¿Qué tanto es tal? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminará? No tiene un principio, no tiene un final. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otra condicionante más que creer. Pero creer implica aceptarle que Él desempeñe un papel importantísimo en nuestra vida, que nos cambie, que evolucione dentro de nosotros. Y esto entonces generará vida eterna porque estaremos conectados con la fuente de la vida, que es el Señor. El vocablo apostasía es una combinación de hebreo y latín, en donde la traducción sería aquello que se aleja, que se coloca en una situación alejado de la base. En este caso sería abandonar la doctrina, de acuerdo al diccionario. La pregunta es, ¿Aarón tuvo esa actitud? Veamos entonces lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Recordarán ustedes que el antecedente que tenemos aquí es que Moisés ha subido durante 40 días, se separó del pueblo de Israel y tiene una entrevista con el Señor. Dice la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 32 y el verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El ser humano parece que es de memoria corta. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, incluso en el área de la salud. Mientras estamos enfermos, rogamos, hacemos promesas, esto y el otro, pero y al poco tiempo nos olvidamos que alguna vez estuvimos graves. Dice la palabra de Dios en el verso 2, a Aarón les dijo, recuerden ustedes de que Aarón, la mano derecha de Moisés, el segundo al mando que quedó como un pastor en ese momento, les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. El verso 5 va más allá. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Qué contradictorio. El líder del pueblo no solamente consiente en el error, sino que aparte de eso llega incluso a hacer un altar de esta idolatría. Y luego, utilizando la terminología eclesiástica, aquel que dice, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, pues entonces también le adjudicarán este principio de idolatría, que es violación de un mandamiento, se lo adjudicarán para celebrar una fiesta a Jehová. Nada más blasfemo. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde está la visión del líder? ¿Dónde tiene en este caso? A ver, es muy común que nosotros califiquemos la actitud del pueblo como una actitud totalmente ingrata, errada, olvidadiza de las grandes maravillas que ha hecho el Señor con ellos al sacarlos de Egipto. Pero en verdad lo grave no está en la actitud del pueblo, porque al fin y al cabo ahí hay cizaña que está mezclada con el trigo. Lo en verdad grave es que uno de los dirigentes, uno de los pastores que está conduciendo al rebaño, haya sido también parte de esa cizaña
que en el afán de no tener un carácter, una relación íntima con el Señor, ha cedido a poder consentir que el mal se salga con la suya. Y esto es un punto muy importante en el cual quiero hacer una pausa. Hay una gran diferencia entre tener carácter y ser violento. Creo que lo decíamos ya en otras oportunidades. Realmente el pueblo de Dios debe tener carácter para poder llamar al pecado por el nombre que le corresponde. La violencia es la falta de argumentos inteligentes para poder dirimir una situación. Tú puedes tener carácter y ser firme sin necesidad de ser violento. La violencia no es dirigida por un espíritu del Señor. Ahora bien, quiero compartir con ustedes, bueno, decíamos, antes de compartir el siguiente texto, decíamos acerca de Aarón, ¿dónde tenía puestos sus ojos este líder? Sin duda alguna, al igual que el pueblo, bueno, no tuvo el pueblo porque hubo siempre un remanente que estuvo fiel al Señor. Pero aparte del pueblo, la mayoría de ellos, incluyendo en este caso el segundo al mando, no cabe duda de que por un momento apartaron su vista del Señor, apartaron su vista de aquel que en verdad, del Dios de dioses que iba delante de ellos. Se olvidaron de lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 27, que iban siendo conducidos como viendo al invisible. Una realidad actual también. Tus ojos puestos en Cristo, que tu vida sea dirigida viendo al invisible, al que no ven los ojos de esta carne, pero sí pueden ser vistos por los ojos de la fe, porque ese es el capítulo de la fe, Hebreos 11. Ahora sí, comparto con ustedes este texto que es tremendamente fuerte. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Aarón reprochó débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto perdieron la vida. Este texto lo encontramos en un libro extraordinario que se distribuye en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Patriarcas y Profetas. Y añade, Aarón temió por su propia seguridad, y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Tome nota, él teme por su seguridad. Es que aparta los ojos del Señor, se ve a sí mismo, está cuidándose él, olvidándose que el que está en Cristo, ¿quién contra él? Si habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente, porque si ha hecho de Jehová su pastor, pues nada le faltará. Hay todavía Aarones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Siempre en Patriarcas y Profetas, página 289. Apreciados amigos y hermanos, con amor y respeto para nuestros dirigentes, aquellos que tienen una posición de importancia al frente del rebaño, al frente de la grey, comprendamos de una vez por todas, seguir a Jesús no es popular en este mundo, al contrario. El mundo buscará ver cómo te rechaza, de acuerdo a lo que dice Pablo, si quieres vivir piamente sufrirás persecución. El mundo irá tras de ti. ¿Por qué? Porque tu vida, tu testimonio deja en evidencia la pecaminosidad del mundo y lo descarriado que están. Entonces, no te extrañe, el mundo irá tras de ti. Pero debemos tener el carácter, ese que solamente da cuando establecemos una relación íntima con el Señor, el carácter que da el Espíritu Santo dentro de nosotros, el de poder llamar al pecado por el nombre que le corresponde, aunque se desplomen los cielos. Si quieres ser fiel al Señor, no serás popular para este mundo. Si quieres ser fiel al Señor,
No, si quieres establecer una relación íntima con Dios, si quieres estar del lado del que todo lo puede, del creador del universo, de aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, entonces no serás popular para el movimiento de cizaña que hay dentro de la congregación. No lo serás, pero no temas. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. No temas poner al Señor en el lugar que le corresponde. Insisto, aunque se desplomen los cielos. La palabra de Dios dice en Éxodo, en el capítulo 32, sigo en el Antiguo Testamento y el verso 24. Baja Moisés, se entrevista con Aarón. A la pregunta de Moisés a Aarón, que qué era lo que había hecho, él le respondió, ¿quién tiene oro? Cuando le pidieron a Aarón que hicieran dioses, él dijo, apártenlo. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Vamos, que pareciera que Aarón creyó en determinado momento, decimos aquí coloquialmente, como que Moisés había golpeado la cabeza y no entendía. El becerro no sale por arte de magia, no sale solito. Tuvieron que llamar a un orfebre, en este caso, para que lo construyera, con todos los materiales preciosos que había. El punto terrible está en que hay una necesidad entonces de parte de Moisés para hacer una intercesión. ¿Por qué? Porque al desprenderte tú de la relación íntima que tienes con el Señor, ¿cuál es entonces el resultado natural? Pues la muerte. Ya el único que genera vida es Él. Te desprendes de la fuente de la vida, automáticamente mueres. Dice la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 32 y el verso 31 y 32. Volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Perdona ahora sus pecados, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hay una intercesión. El vocablo intercesión es un intermedio, aquel que se pone de por medio para que ceda, en este caso sería el Señor. E incluso se pone para él cargar, el vocablo perdón implica cargar las culpas, en este caso, de otro, hacerse uno responsable de ello. Y este fue el caso de Moisés, que por cierto nos trae entonces también a colación el caso de Abraham, que se encuentra registrado en Génesis capítulo 18, versos 16 al 33, cuando Abraham intercede también por Sodoma y Gomorra. Y es el caso del pueblo de Dios, al cual sí quiero invitarles a que por favor me acompañen a considerar, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. La palabra de Dios dice en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y estoy ahora mismo buscando el capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, y estoy en el verso 13 y 17. Este capítulo, Apocalipsis 7, es el capítulo que contesta a la pregunta última del verso 17 del capítulo 6 de Apocalipsis, ¿y quién podrá estar en pie? Hay una gran multitud, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice la palabra de Dios en el verso 13 del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Quiénes son ellos? Uno de los ancianos fue la pregunta que hizo. ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Y yo le dije, verso 14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sigue diciendo la palabra de Dios. Por esto, esta es la característica a la cual yo quiero llamar la atención. Este grupo está delante del trono de Dios, le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Son los que están más cerca, estaremos más cerca del Señor. Aquellos que en el último momento, en el tiempo final, en la crisis más elemental, levantemos la bandera ensangrentada del príncipe Manuel, aún a costa de nuestra vida, reputándola por pérdida, a cambio de la gloriosa venida del Señor y de aquel que mora en nuestro corazón.
fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Ustedes preguntarán, pero vamos, este proceso de intercesión, ¿a qué viene? Es un proceso de intercesión en el cual, de acuerdo a como lo dice la palabra de Dios, pues las oraciones justas de los santos están intercediendo de alguna manera, pero es una intercesión de carácter circunstancial. De acuerdo a las circunstancias, Moisés intercede. De acuerdo a las circunstancias de ese momento, intercedió también Abraham, prefigurando a aquel que de una manera constante está intercediendo por nosotros. El pueblo de Dios del tiempo del fin estará también intercediendo no solamente por ellos mismos, sino por aquellos que todavía no han aceptado al Señor dentro del tiempo de gracia. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación puede esto tener con los levitas? Vamos a hacer un paralelismo de que las características siguen siendo las mismas, y para esto quiero invitarles a que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 32 y el verso 26. Éxodo capítulo 32, verso 26. Al igual, siempre ha sido lo mismo, al igual que Elías llamando al pueblo de Israel, vamos, escojan de una u otra forma, decídanse, o es Dios el Dios que deben de seguir, o es a los Baales. De igual manera, entonces, viene Moisés en el capítulo 32 y el verso 26. Se pone Moisés a la puerta del campamento y dice, ¿quién está por Jehová? Los que estén por Jehová, júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Es un punto muy interesante. ¿Quiénes son los que aceptaron este llamado? Pues resulta de que no fueron quizás los más dedicados al templo. Quizás no fueron los que siempre, como dirían las iglesias actuales, esas que dicen que conocen al Señor, pero que realmente no tienen una relación íntima con Él. Quizás no fueron los que daban más diezmos y ofrendas. Quizás no fueron los que parecían tan consagrados, que tenían todos los títulos y todos los cargos de la iglesia reunidos en ellos mismos. Quizás no fueron esos, pero dentro de su corazón sí tenían una relación establecida con Dios. Veamos un poco acerca de quiénes eran ellos. Les pido que por favor me acompañen al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, estoy siempre en el Antiguo Testamento y ahora en el capítulo 10 y el verso 8. Aquí hay características de qué fue la posición que ocuparon los levitas, una de las tribus del pueblo de Israel. Estoy en Deuteronomio, en el capítulo 10 y el verso 8. Y la palabra de Dios dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Una vez más la pregunta es, bueno, ¿habrá escogido a lo mejor de lo mejor? ¿Habrá escogido a los más connotados? Quizás solamente a aquellos que tenían un título profesional. ¿Habrá escogido a aquellos que eran líderes de alguna forma y que se les consideraban líderes espirituales? Sin embargo, dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 34, ¿quiénes eran realmente los levitas? Estoy ahora buscando Génesis capítulo 34. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 34, verso 25 en adelante. Sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, mataron a todo varón. Dice, y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Saquearon la ciudad, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que habían en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Esclavizaron, asesinaron, robaron, llevaron a sus mujeres, robaron todo lo que había en casa. Dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra. Realmente qué terrible eran ellos, hijos de iniquidad, les llama la palabra de Dios a los hijos de Leví. Sé que eran lo peor de lo peor, pero a ellos escogió el Señor para que fueran lo mejor de lo mejor. Es que, apreciado amigo y hermano, cuando te encuentras con el Señor y le dejas entrar en el corazón, Él convierte lo peor de lo peor en lo mejor de lo mejor.
Así, recién salido de las manos del Señor, cuando todo lo que era un caos terminó siendo bueno en gran manera. Y ese es exactamente lo que me lleva a considerar entonces en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1. Ahora me encuentro en el Nuevo Testamento. Es importante que me sigas porque vas a encontrar un espacio para ti en lo que estamos considerando. Estoy sin duda, estoy seguro que te vas a encontrar aquí mismo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 1 y el verso 27. A lo necio del mundo escogió Dios, a ti y a mí, para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo, a ti y a mí, para avergonzar a lo fuerte, a lo vil del mundo, a lo menospreciado, a ti y a mí, escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, de tal manera que no podamos decir, bueno, gracias al don que tengo, gracias a la capacidad que tengo. No, apreciados amigos y hermanos, en la profunda debilidad del ser humano es la extraordinaria oportunidad que tiene Dios para manifestarse poderosamente y que la honra y la gloria sea únicamente para Él. Escogió a lo peor de lo peor para transformarlo. Y está listo para escogerte a ti para transformarte también. Y entonces, maravillosamente, en el tiempo del fin, ser aquellos que defiendan la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel, sigan al Cordero por donde quiera que vas, se enfrenten al dragón y a la bestia y sean libres y liberadores. Pero sobre todo, para que seamos el círculo más cercano al Señor. ¡Qué enorme privilegio! Hay una intercesión permanente y constante. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y lo hace de manera permanente. Esta es la razón por la cual al sacrificio del Cordero se le daba el nombre en hebreo de Tamid, que significa constante, de manera permanente, de manera constante, por toda la existencia desde que ha ingresado el pecado a este mundo. El Señor ha estado intercediendo para que tú y yo volvamos a ser imagen y semejanza de Él, para que volvamos a ser reconocidos como hijos de Dios. Y es gracias a esta intercesión que, de acuerdo a Juan capítulo 3, versos 16, de un amor incomprensible, de un amor que nace del Eterno porque Él es eterno, prodigado para ti y para mí, con tan solo la necesidad de que tú abras la puerta del corazón y le dejes entrar. Es gracias a ese amor que vamos a poder regresar a casa, a ocupar el lugar que nos corresponde, para estar el círculo más cercano al Señor. Qué enorme privilegio. Yo deseo estar ahí y te invito en esta oportunidad que ahora mismo le dejes entrar en el corazón y que juntos seamos lo más cercano al Señor.